Hermanos, como saben, todo el mes de mayo hemos estado estudiando, hemos estado hablando, o hemos estado haciendo énfasis de la importancia de recuperar nuestra identidad, o hemos estado hablando de recuperar nuestra identidad, recuperando mi identidad. Y hermanos, de verdad ha sido un desafío hablar un poquito de esto porque a veces es un poco el tiempo que tenemos para explicarlo. Y digo que es un desafío porque realmente, hermanos, cuesta trabajo creer quiénes somos. A veces estamos por mucho tiempo, hemos creído algo por mucho tiempo y es muy difícil de verdad recuperar nuestra identidad y recordar quiénes somos. Nos cuesta mucho trabajo sacarnos de la mente que no somos lo que el enemigo dice, que no somos lo que el mundo dice, que no somos lo que los demás piensan. A veces cuesta mucho trabajo realmente darnos cuenta que somos hijos de Dios. Y digo que cuesta trabajo porque una cosa es que lo digas con tu boca y otra cosa muy diferente es que lo creas y que realmente te vistas de Dios, que realmente te vistas de la figura de Jesucristo, que realmente tomes tu papel de cristiano y digas, hey, en el nombre de Cristo Jesús, yo no tengo por qué estar sufriendo, yo no tengo por qué estar pasando por esas depresiones, yo no tengo por qué estar pasando por estos maltratos, yo no tengo por qué estar pasando con estos problemas familiares, matrimoniales, de todo tipo. Porque soy hijo de Dios, porque soy hija de Dios, porque en el nombre de Cristo Jesús, Dios, dame la luz para salir adelante, ayúdame, guíame, dirígeme para lograrlo. Y cuesta mucho trabajo darnos cuenta que la oración es un arma poderosa que abre todas las puertas. Es una llave que abre todas las puertas. Y entonces, como nos cuesta mucho trabajo, nunca logramos realmente orar a Dios como deberíamos. Y luego nos desanimamos bien pronto. A los 2, 3 semanas de estar orando por algo, no pasa, y renegamos y nos desesperamos. Esto nunca va a pasar, esto nunca va a cambiar, nunca se va a arreglar, nunca va a ser diferente, nunca. Y el enemigo llega y nos dice, no se puede, entiende que eso no se puede. Y entonces nos vestimos de algo que no es ser hijo de Dios. Nos vestimos de incredulidad, nos vestimos de falta de fe. Empezamos a dudar de que Dios todo lo puede. Empezamos a llenarnos de dudas y luego, para colmo de males, nos creemos todo lo que vemos en las redes sociales. Porque ahorita te metes a las redes sociales y hay una teoría para cada cosa. Hay teoría de la creación, hay teoría de la no creación, hay teoría del espíritu, teoría del no espíritu, teoría de los ángeles, teoría de los extraterrestres, teoría del enemigo, teoría de la... Hay teorías de todo. Y son tan convincentes que dice la palabra de Dios que si fuera posible, en los últimos días, hasta los elegidos dudarían. Si fuera posible. Aún los elegidos dudarían. Porque es tan convincente lo que el mundo te enseña, que entonces dices tú, no, realmente entonces tengo que vivir con esto porque así es la vida. Tengo que llevar esta cruz porque así es la vida. Y hemos olvidado, de verdad, quiénes somos en el Señor. Y por haberlo olvidado, ya no somos los que deberíamos de ser. Ya no brillamos como deberíamos de brillar. Y hoy, hermanos, vamos a terminar con una palabra que encierra todo lo que hemos visto. Y ahorita en unos momentos más se la voy a mostrar, porque precisamente esa palabra es el tema de la predicación del día de hoy. Y esa palabra la dejé para el último domingo de mayo, para cerrar todo lo que hemos hablado sobre recuperar nuestra identidad. Y creo que esa palabra enfatiza perfectamente lo que hemos estado tratando de hablar. Pero para hablar un poquito mejor y para explicarles un poquito mejor, ayúdenme a buscar el texto que está ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13, y lo leíamos hace un ratito. Mateo capítulo 5, versículo 13. Ayúdenme a buscarlo, por favor, lo voy a leer yo, y déjenme le digo lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: ustedes son la sal de la tierra. Déjenme hacer un paréntesis aquí, hermanos. ¿Alguien come sin sal? Si alguien come sin sal, déjenme felicitarlo, porque a mí me compraron una sal de esa, la Pink Salt que venden, que es la sal del Himalaya, porque dicen, esa hace menos daño. Y esa trae todas las proteínas y trae carbohidratos y trae potasio y trae todos los minerales que necesitas. Es mucho mejor que la sal. Y, bueno, porque supuestamente es mejor.
Pero, hermanos, yo batallo para comer algo que me dan sin sal o algo que está desabrido. Yo no me imagino si usted pudiera comer algo desabrido, algo que no tuviera sal. Yo pienso que si le dan algo que no tiene sabor, inmediatamente haría gestos. Ahora, déjenme le digo algo más interesante todavía. Podemos vivir sin consumir azúcar. ¿Saben ustedes eso? Que podemos vivir sin consumir azúcar. Lo que quizá no sabían es que no podemos vivir sin consumir sal. No sé si lo sabían, pero científicamente ningún cuerpo puede sobrevivir sin comer sal. Empiezas a experimentar, hay unos cambios en tu cuerpo, empiezas a tener trastornos de todo tipo. Incluso puedes llegar a hacer shock tu cuerpo, puede ocasionar la muerte. Por eso no podemos vivir sin sal. Es interesante, ¿no? Aunque sea una pizca o algo, tenemos que utilizar la sal. Por las propiedades y por el yodo y todo lo que tiene, ¿no? Bueno, déjenme continuar el texto. Luego dice el texto así, ustedes son la sal de la tierra. Y luego continúa diciendo, pero si la sal se vuelve insípida, es decir, si la sal no tiene sabor, ¿cómo recobrará su sabor? Y el Señor Jesús, hermanos, acuérdense, está hablando del Sermón del Monte. Y yo me he cansado de explicarles que hermanos, es algo importantísimo el Sermón del Monte. Y en este pasaje lo que está diciendo el Señor, está hablando alegóricamente, está hablando en metáfora, está hablando de nosotros. Y podríamos decirlo en un texto más actual, o pudiéramos decirlo en nuestras propias palabras. Pero si un cristiano pierde su alegría, ¿cómo la recuperará? Si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recupera su sabor? ¿Cómo le pone sal a la sal? sería algo extraño, ¿no? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Es lo que está diciendo el Señor. Es lo que está hablando, esto es lo que está hablando Jesús, hablando de nosotros. ¿Por qué creen que pasa esto? Miren, alguna vez escuché a un pastor decir que cuando él llegó a una iglesia, dice, uno de los diáconos se me acercó y le dijo, pastor, me encantó su mensaje. Dijo, y es que su mensaje me hace darme cuenta que nosotros no somos nada. Y el pastor estaba como, bueno, sí, pero quizás ese no era el punto de la predicación. Y dice este hermano, y dice el pastor, me preocupé porque era un diácono. Yo me siento de verdad, me siento como un ratón. Y el pastor se me empezó a preocupar más. Dijo, me siento como el más pequeño de todos los ratones. Y el pastor dijo, hermano, creo que le falta la identidad, porque pues si usted es un ratón, ¿quién sería su padre? Dice, nuestro Padre es Dios. Es un Dios todopoderoso. Pero eso que está diciendo, eso que les estoy platicando, es porque a veces pasan situaciones en nuestra vida que nos roban la identidad. Y cuando te roban tu identidad, cuando te roban quién eres en realidad, dime si estoy mal. Pero cuando vienen situaciones a tu vida que te sorprenden, que te hacen sentir mal, cualquier tipo de problemas que no esperas, te sientes nada. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? No sirve para nada. Si la sal no tiene sabor, no sirve para nada. ¿Cómo nos sentimos a veces? Nos sentimos peor que nada. Situaciones tan difíciles que nos sentimos peor que nada. Y luego, ¿qué dice más? Que nada más sirve para que la desechen y para que la pisoteen. Y díganme si no nos sentimos así. Cualquier tipo de problema que pases, tú ponle el nombre, porque todos los que estamos aquí creo que experimentamos diferentes tipos de problemas. Pero aquellos que no tienen una identidad correcta, sienten que no sirven para nada. Se sienten pisoteados. Se sienten desechados. No, esto que me está pasando, Dios, ya te olvidaste de mí, ya te olvidaste de tu hijo, ya no estoy yo gozando de tu presencia, ya estoy, y nos sentimos tan mal. Nos sentimos como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el trabajo del enemigo es robarnos la identidad. Porque cuando no tenemos identidad, entonces no servimos para nada.
podemos ser pisoteados y ninguneados, y podemos ser desechados. Miren, déjenme les platico algo antes de entrar a la predicación, porque esto es algo muy importante, y creo que se los comentaba a los hermanos del estudio de los viernes hace algunas semanas atrás. Estoy leyendo un libro, hermanos, que se llama Derribando Fortalezas. Este libro me lo recomendó un hermano del servicio en inglés, y el libro lo escribe Johnny Hunt. Y el libro, hermanos, es muy, pero muy interesante. Y mi esposa me pregunta que si ya me lo termino de leerlo. Y es que es tan interesante que me está tomando mucho tiempo terminarlo porque estoy haciendo muchas notas. Es muy, de verdad, es muy profundo el libro y dice muchas cosas que en algún momento creo que vamos a hacer un estudio sobre eso porque no basta una predicación para hablar de las cosas que Dios nos puede decir a través de la Biblia y a través de los libros. Pero una de las muchas cosas que me llamó la atención es que el autor del libro dice esto, y presten mucha atención. El trabajo del enemigo es robarte lo que más te importa. Y muchas veces dice robar tu identidad, que se te olvide quién eres, que se te olvide que eres un hijo de Dios, que eres un príncipe o una princesa del Señor. Porque cuando el enemigo hace eso, tú dejas de glorificar el nombre de Dios. Cuando el enemigo viene a tu vida y te ataca, es para robarte esa alegría y ese gozo. Porque cuando te roba el gozo y la alegría, ya no oras, ya no cantas, ya no das testimonio de quién eres. Y al momento de hacer eso, estás dejando de glorificar al Señor. Y entonces el enemigo se siente gozoso porque dice, una persona menos que le da gloria y honra a Dios. Porque el trabajo del enemigo, ¿qué es, hermanos? Desde el principio ha sido robarle la gloria a Dios, quitarle la gloria al Señor y hacer que la gente no lo busque y que nadie glorifique su nombre. Ese es su trabajo. Cuando te roba la identidad a través de problemas o de situaciones difíciles, ya no lo buscas igual, ya no cantas igual, ya no oras igual, ya no te sientes igual en su presencia, ya no estás gozoso. Y entonces el enemigo está uno menos. Y cada vez, conforme pasa el tiempo, el enemigo sigue haciendo de las suyas. Y déjame te digo algo. Eso lo podemos ver tristemente en la vida de personas que alguna vez caminaron en el camino de Dios. Quizás esas personas pueden ser tus hijos o tus hijas, que ahorita no están glorificando al Señor. Y tú recuerdas cómo lo hacían antes, cómo brillaban en la iglesia, cómo brillaban en la congregación, cómo eran luz para otras personas. Y ahorita lo ves batallando, teniendo sus problemas, sus luchas, y la última persona que buscan es Dios. Además, ni siquiera creen que Dios puede ayudarlos en sus problemas. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque el enemigo les robó la identidad. Porque el enemigo quería que ellos nos glorifiquen al Señor. Porque el enemigo se enfoca en traer problemas y problemas y problemas para que creas que Dios no lo puede hacer. Y cuando nosotros decimos, Señor, es que esto se me hace muy difícil, lo que realmente estás diciendo con tu boca es, Dios, yo no creo que seas tan fuerte para solucionar este problema. Cuando dices, no, es que esto es más grande, es que yo no puedo con esto, es que esto que está pasando, no le encuentro solución. Realmente lo que estás diciendo es, Dios, este problema es más fuerte que tú, porque no creo que lo puedas arreglar. Porque ese es el trabajo del enemigo. Robarte tu identidad, quitarte quién eres, para entonces meter sus ideas, y se te olvide quién eres, y se te olvide glorificar al Señor. Ese es el trabajo. Por eso es muy importante todos los días recordar quiénes somos en el Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dirija el mensaje de esta mañana, y pedirle que sea Él quien hable y que nos guíe a través del mensaje del día de hoy. Señor y Padre nuestro, nos acercamos a tu presencia una vez más, para suplicarte que nos dirijas y nos guíes y para pedirte que nos hables, Dios, a través de este mensaje, Señor. Permítenos recuperar nuestra identidad en ti y saber quiénes somos. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que calles mi boca y que seas tú quien hable. Y una cosa más te pido, Señor, que nadie, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado. Porque te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para explicar mejor, hermanos, lo que estoy hablándoles, les voy a pedir que me vayan a buscar el texto que está ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y creo que todos me lo podrán decir de memoria.
Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esta semana llegamos al final del tema, hermanos, del mes, del cual hemos hablado de identidad. Y por esta razón hablaremos de alienación. Es una palabra un poco rara, ¿verdad? No es alineación. Algunos dirán, ¿alineación, hermano? ¿Tenemos que alinearnos con el Señor? ¿Tenemos que estar juntos con Dios? ¿Tenemos que estar alineados a lo que Dios quiere? No, estamos hablando de alienación. Y esta palabra suena un poco raro. Pero déjeme le explico un poquito de lo que significa alienación. La palabra alienación se utiliza varias personas la han utilizado para varios fines. Karl Marx, que es el padre del marxismo y del comunismo en la Unión Soviética, la utilizó para hablar de la identidad del trabajador, diciendo que el trabajador es una persona en el trabajo y otra en su hogar. Pero algunos filósofos y teólogos la han utilizado para explicar que la alienación es la pérdida de la identidad, el robo de quién eres en realidad. Eso significa esta palabra, robarte quién eres en realidad. Cuando hablas de esta palabra en el trabajo, dicen, el trabajo roba lo mejor de ti, te quita quién eres el trabajo, por eso a veces te llevas el trabajo a la casa, porque el trabajo te está robando tu personalidad. Cuando hablas en las cosas de Dios o en el ámbito espiritual, alineación significa que el enemigo roba tu identidad, que te está quitando quién eres en realidad. En realidad hace que te olvides quién eres, porque te está robando quién eres en realidad. ¿Por qué se nos olvida quiénes somos en realidad? ¿Por qué se nos olvida? Bueno, se nos olvida porque a veces tenemos muchos problemas. ¿Y saben cuál es lo más curioso? Se nos olvida quiénes somos en realidad porque a veces no tenemos ningún problema. Qué curioso, ¿no? Hemos visto personas que han venido a los pies de Cristo porque están en medio de un problema. Pero cuando ya no tienen ningún problema, ya no los vemos más aquí. El enemigo te roba la identidad porque tienes muchos problemas o porque no tienes ninguno. Y entonces te la pasas olvidándote de quién eres en realidad. Eso es la alineación, eso significa esa palabra. Y para hablar mejor de esto, vamos a estudiar un pasaje de la epístola de la iglesia de Galacia, la que acabamos de mencionar, que es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y déjame decirle que esta carta está considerada como una obra de arte dentro de la palabra de Dios, porque nos lleva de lo más fuerte e indignante a lo más tierno y lo más profundo. Así que llegamos al punto donde Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, y Pablo dice estas palabras que creo que muchos se las saben de memoria, y dice la palabra de Dios así: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. La primera cosa que dice Pablo, hermanos, y creo que es algo muy importante, que nos va a ayudar a recuperar quiénes somos y nos va a ayudar a evitar que nos roben nuestra identidad, va a ayudar a evitar que pasemos por alienación, es lo que está diciendo Pablo. La primera parte del texto dice así: he sido crucificado con Cristo. Pablo dice algo muy duro de entender. Es fácil de decir, pero duro de practicar. Es fácil de decir, pero es muy difícil de practicar. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Cualquiera lo puede decir. Muchas personas lo dicen cuando andan evangelizando, pero se dan la vuelta y entonces se convierten en otras personas, o son otras personas en la calle, o son otras personas en su casa, pero en la calle andan evangelizando, pero en realidad son personas malas y duras y grotescas en su hogar. Es muy fácil decir, con Cristo he sido juntamente crucificado, pero es muy difícil de practicar. Hace muchos años, cuando estábamos jóvenes, mi esposa y yo, en la iglesia donde asistíamos, hubo una situación un poco difícil porque uno de los jóvenes falleció, y falleció por una enfermedad, y fue muy triste porque pues toda la iglesia lo sintió, y fue muy triste porque era un joven que tenía poco tiempo en el camino de Dios, y era un joven muy amado, pero lamentablemente la enfermedad se lo llevó. Y recuerdo que cuando estábamos allí en el servicio de él,
Una hermana dijo estas palabras, dijo, ay, pobrecito, yo lo quería como si fuera mi hijo. Y yo me quedé pensando en las palabras que dijo la hermana. Y yo me quedé pensando esto, que a veces es muy fácil decir las cosas, pero es muy difícil entenderlas y vivirlas. Yo volteé a ver a la mamá de este joven que había fallecido y estaba completamente destrozada. Y yo estaba pensando en lo que había dicho la hermana y decía, no creo que realmente lo hubiera querido como su hijo. O sea, es un decir lo que a veces se nos pone en la boca hablar cosas que a veces decimos muy simple, pero que son muy profundas y deberíamos de tener cuidado. Realmente no creo que lo quisiera como su hijo porque estaría deshecha, estaría llorando, estaría, no sé, en otra situación, estaría sintiendo realmente. Y a veces decimos las palabras como, oh, yo lo quería. No creo realmente que fuera así. Y les estoy diciendo esto porque creo que pasa lo mismo con muchos pasajes de la palabra de Dios. Con lo que está diciendo Pablo, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando decimos con Cristo estoy juntamente crucificado, déjenme le pongo unos aspectos de la crucifixión que deberíamos de experimentar si realmente estamos crucificados con Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si realmente estamos crucificados con Cristo, deberíamos de aprender a perdonar de verdad a perdonar, de verdad a ser como Jesucristo y perdonar cualquier cosa. Deberíamos poder ser personas que perdonan y que olvidan. O que perdonan y quizá no olvidan, pero que perdonan y ya no les duele lo que le hicieron porque realmente perdonaron. Deberíamos ser personas que creemos en los demás por el perdón que nos están ofreciendo. Deberíamos ser personas que están dispuestas a perdonar y a dar perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si tú y yo estamos juntamente crucificados con Cristo, deberíamos de aprender a perdonar y perdonar de verdad. Y cuando hablo de perdón, estoy hablando de todo tipo de perdón. Perdón hacia las personas, perdón hacia la vida, perdón hacia aquellos que nos dañaron y que nunca hemos vuelto a ver. Perdón hacia aquellos que quizá ya murieron y no están y no alcanzamos a darles el perdón o a recibir el perdón de ellos. Perdón de todo tipo, poder hacerlo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no solamente dijo eso Jesucristo en la cruz. Jesucristo, ¿qué fue lo que más dijo? No tengo sed. Deberíamos de tener sed de Dios. Si realmente estamos crucificados con Cristo, como dice Pablo en su palabra, en la palabra de Dios a los Gálatas, en su carta a los Gálatas, deberíamos de tener sed de Dios. Sed de Dios. ¿Alguna vez han tenido sed, hermanos? Tener sed, hermanos, es de las peores experiencias o de los peores sentimientos que puedes tener. Tener sed es de las peores cosas que puedes experimentar en tu vida. Tener sed es algo que no se puede explicar. ¿Qué tanta sed tenemos de Dios? ¿Qué tanto queremos llenarnos de la presencia del Señor? ¿Qué tanto queremos estar en su presencia y dejar que ese manantial nos inunde y nos llene de su presencia y podamos sentirnos gozosos y saber que hemos estado en la presencia de Dios? ¿Qué tantas ganas tenemos de estar en la presencia de Dios? Yo recuerdo en algunas veces de mi vida había tenido mucha sed. Y cuando tengo sed, yo no postergo el ir a tomar agua para hacer otras cosas. Si tengo mucha sed y tengo que hacer algo, digo, permítanme, déjenme primero tomar agua y luego hacemos lo que vamos a hacer. Cuando estoy haciendo algo, hermanos, de verdad, mi esposa sabe, yo tengo que estar tomando bastante agua, yo sudo bastante y tengo que estar tomando bastante agua. Yo no puedo estar trabajando si no tengo agua. Y si tengo que hacer algo, tengo que tener agua, porque si no, no lo voy a hacer. Y si se me acaba el agua, debo de hacer lo que estoy haciendo, podría tomar agua, porque si no, no puedo continuar. Y a mí se me hace muy curioso que podemos vivir sin estar en la presencia de Dios. Podemos estar haciendo muchas cosas y no se nos ocurre buscar a Dios. No estamos pasando tiempo suficiente con Dios. Porque realmente quizá no tenemos sed de Dios. Porque quizá realmente no estamos sedientos de la presencia de Dios, necesitados de la presencia de Dios.
Quizás vamos a hacer otras cosas y si puedo voy, si no puedo no voy. No, cuando tienes sed no es que si puedo, es que voy porque voy. Cuando tengo sed lo tengo que tomar porque si no me voy a deshidratar, me voy a morir. Tengo que estar en la presencia de Dios, tengo que llenarme de Dios, tengo que estar con mi Señor. Cuando el Señor Jesús estuvo crucificado, dijo que nos perdonaba. Cuando el Señor Jesús estuvo crucificado, dijo también que tenía sed de Dios. Pero también dijo, sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí lo dijo o no lo dijo? El Señor Jesús lo dijo porque estaba confiando en el Señor. Vivir crucificados significa dejar todo en las manos de Dios. Eso significa estar crucificado. He sido crucificado con Cristo, dice Pablo en su carta a los Gálatas. He sido crucificado con Cristo. Es decir, he aprendido a perdonar, he aprendido a tener sed del Señor, pero también he aprendido a dejar todo en sus manos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios, hay cosas que yo no puedo hacer. Dios, hay cosas que yo no puedo entender. Dios, hay cosas que están más allá de mi razonamiento, de lo que puedo soportar. Por eso es que me crucifico contigo, porque sé quién soy. Porque no quiero que me roben mi identidad. Yo no quiero que los problemas me roben mi identidad. Yo no quiero que las situaciones por las que pasen me alejen de ti, Señor. Yo no quiero, Señor, estar gozando de todas las bendiciones que me puedes dar y olvidarme también de ti. Señor, yo quiero estar siempre conectado contigo, ya sea que esté en salud o en enfermedad, ya sea que esté pasando por los problemas más difíciles y más grandes de mi vida, o ya sea que esté gozando de los tiempos más bendecidos. Yo no me quiero olvidar de ti y quiero dejar todo en tus manos, porque cuando tú me guías es todo mejor y tú siempre me guías bien y tú siempre me llevas por buenos pastos. Pero cuando nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios, comenzamos a experimentar todas las situaciones difíciles de nuestra vida. Y déjame te digo una cosa, cuando estás con el Señor, igual esas situaciones van a venir. La diferencia es que no tienes a quién aferrarte, no tienes con quién correr, no tienes a dónde ir y decir: Señor, ayúdame, porque solo o sola no puedo. Lo que está diciendo Pablo es: con Cristo estoy juntamente crucificado, he sido crucificado con Cristo. Lo que está diciendo en otras palabras: aprende a perdonar, aprende a tener sed de Dios. Aprende a dejarle todo en sus manos. Pero luego continúa diciendo Pablo en el texto, en el mismo versículo 20 de Gálatas capítulo 2, dice: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Qué interesante lo que está diciendo ahora Pablo, ¿no? Ahora Pablo lo que nos está diciendo es que él ha aprendido a vivir, realmente a vivir su identidad. Él ha aprendido a vivir realmente como hijo de Dios. Él ha aprendido a vivir realmente en Jesucristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es realmente vivir tu identidad. Cuando le dejas a Cristo tu vida. Hace algunos años había una campaña que decía: ¿qué haría Jesús? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué haría Jesús? Y era una campaña muy famosa, se hicieron pulseras y camisas. ¿Qué haría Jesús? Y creo que eso sería algo muy interesante, un filtro muy interesante que podríamos utilizar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. Creo que ese sería un filtro muy interesante cuando algo que nos está pasando en el momento, te quieres descontrolar, te quieres olvidar de quién eres, el enemigo te quiere robar tu identidad y entonces, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Bueno, lo primero es que Jesús no contestaría como yo voy a contestar. Jesús no le contestaría a esta persona como estoy pensando contestarle. Jesús no se dejaría caer en la depresión como yo estoy pensando dejarme caer en la depresión. Jesús no tomaría decisiones arrebatadas como yo estoy tratando de tomar decisiones arrebatadas. ¿Qué haría Jesús? Y creo que eso sería un filtro muy interesante. Pensar qué es lo que haría Jesús. Porque cuando lo hacemos,
Cuando pasamos todo por el filtro del Señor Jesús, nos damos cuenta que no vale la pena preocuparse por nada. Realmente no vale la pena preocuparse por nada. Hermanos, realmente no vale la pena preocuparse por nada. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te has puesto a pensar que cuando estás en el camino del Señor y Él dirige tus pasos y Cristo vive en ti, ¿por qué nos hemos de preocupar? No, es que tú no sabes, es que usted no sabe, hermano, es que... Por eso Dios nos da la oración diciendo, abandónense en mí, pongan en la oración todo lo que necesitan. Hermanos, es normal que nos enojemos, es normal que lloremos, es normal que nos deprimamos, es normal, somos seres humanos. Claro, a veces nos vamos a enojar, claro, a veces vamos a llorar, claro, a veces nos vamos a deprimir, claro, a veces vamos a tener miedo, claro, es normal. Pero lo que no es normal es quedarnos ahí, en esa etapa. Eso no es normal. Que pasen los días y sigas teniendo miedo. Que pasen los días y sigas teniendo coraje. Que pasen los días y sigas teniendo rencor. Que pasen los días y sigas molesto, molesta. Que pasen los días y todavía sigas con esa situación, con esa depresión. Eso no es normal. Es normal que tengamos emociones, sentimientos. Lo que no es normal es quedarnos ahí. ¿Y saben por qué no es normal? Porque repito lo que les he dicho todo el mes. Porque tenemos una identidad y debemos saber quiénes somos en realidad. Despertar y decir, Señor, yo no soy esto, Dios. Yo no soy una persona que se enoja y dura días enojado o enojada. Yo soy una persona que se deprime. Yo no soy una persona, yo ya no lo soy más. Porque ahora tú vives en mí. No sé si alguna vez, hermanos, ustedes tuvieron la oportunidad de leer este cuento del sastrecillo valiente. ¿Alguna vez lo han tenido la oportunidad de leer o lo han escuchado por ahí? Es una historia muy famosa, hermanos, que se lee en varias partes del mundo todavía. Y si intentas comprar el libro, créeme que está un poco caro. Y la historia es un cuento para niños. Y déjenme le digo rápidamente de lo que trata. Y la historia del sastrecillo valiente es precisamente de un sastrecillo, de una persona, un jovencillo, no de muy buen tamaño, no de muy buen cuerpo, pero sí de muy buen comer. Y la historia de ese sastrecillo es que le gustaba comer cosas dulces mientras cosía y reparaba las prendas de las personas del pueblo. Era un costurero. Y le llevaban prendas y ropas para que las arreglara y las confeccionara. Y un día pasó una muchacha vendiendo mermelada, y como este sastrecillo era muy goloso, ¡Ey, dame 2 tarros, por favor! Y le compra algo de mermelada a la muchacha. Y entonces se lo pone a su pan. Y yo sé que muchos están saboreando porque ya va a ser la hora de la comida. Pone sus panecillos con mermelada y dice, ahorita que termine de cocer este trabajito que me dejaron, me lo como. Y deja el panecito con mermelada y se pone a cocer. Y cuando voltea, ¿qué creen? Estaba lleno de moscas. Así que le dio tanto coraje que agarra con su mano y ¡ah! ¡Lárguense de aquí! Y sin darse cuenta, mató a todas las moscas que estaban ahí. Y cuando mira su mano, eran 7 moscas que había matado de un solo golpe. Se sintió él tan contento, se sintió él tan realizado, se sintió él tan importante que dijo, todo el mundo debe de conocer mi hazaña. Así que agarró el hilo y la aguja y en uno de sus cintos cosió y puso 7 de un golpe. Así lo puso. Y entonces dijo, no, esta hazaña la debe de conocer el mundo entero. Voy a recorrer el mundo para que sepan que de un solo golpe me eché a 7. Y salió con su cinturón a recorrer el mundo. La historia continúa, pero lo que le quiero contar con esto es que ese letrero que él puso ahí, las personas interpretaban que mataba a 7 personas, a 7 gigantes, a 7 monstruos. Cada quien lo interpretaba como quería y le abrió las puertas del mundo. Este pequeño sastrecillo salió de su casa diciendo, mi taller es demasiado pequeño para mi grandeza. Y ese pensamiento lo llevó a conquistar el reino. Creo que todos somos sastrecillos valientes, porque realmente no somos nada más que por la gracia y la misericordia de Dios
somos príncipes y princesas. No somos ratoncillos, no somos algo que no valga. Somos hijos de Dios, somos heraldos del Rey, somos sus herederos, somos sus hijos. Pero debemos de tener esa actitud de salir y conquistar el mundo y decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y me voy a comportar como tal. Y el mundo lo debe de saber. Y debes de conquistar, de verdad. Debes de creer que lo puedes hacer. Conquista tus temores, conquista tus problemas, conquista tus conflictos. Deja que Cristo viva en ti para que lo puedas hacer. Y finalmente, el último punto, Gálatas capítulo 2, versículo 20, termina Pablo diciendo así: lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y nuevamente Pablo termina diciendo, y lo que ahora vivo, lo que ahora estoy viviendo, lo estoy viviendo por fe. Lo que ahora estoy viviendo, lo estoy viviendo por fe. Ahora, déjeme le digo una cosa. Vivir por fe o vivir en fe es lo que nuestra identidad correcta nos ayuda a hacer. Vivir por fe o vivir en fe. No, pero es que eso que usted está hablando, mire, yo ya he intentado orar por esta situación, yo he intentado creer al Señor, yo he intentado, hermanos, no, realmente creo que nos falta practicar nuestra fe. ¿Por qué no sucede lo que usted le está pidiendo a Dios? Quizá nos falta fe. ¿Por qué no está pasando lo que tanto le hemos pedido a Dios? Porque nos falta fe, porque nos falta creer, porque quizás se nos ha oxidado la fe. Miren, hace algunas semanas hemos estado en la casa estudiando el taller de los dones. Se los estoy dando a mis hijos, porque yo quiero que ellos sepan y conozcan qué es lo que Dios les ha dado. Y en nuestro devocional hemos estado haciendo esto. Cada día les estamos explicando cierto número de dones y ya llegamos al punto donde le entregamos su hoja a cada uno para que haga su cuestionario, y el mismo que hicimos aquí alguna vez, y para que descubrieran sus dones. Pero cuando estábamos explicándolos, llegamos a algunos que nos metían en algunos conflictos para explicárselos correctamente y ellos pudieran captar la idea. Y uno de ellos era ese de la fe. Y decían, oh, no papá, es que la fe no creo que sea un don, papá, porque todos debemos de tenerla. O sea, la fe debería ser, la fe no creo que sea un don, papá. O sea, yo creo que la fe es algo que debemos de tener, porque la fe está también en los frutos del Espíritu. Y si recuerdan, en los frutos del Espíritu, que también están en Gálatas, nos habla que la fe es un fruto del Espíritu. Pero también Pablo más adelante nos dice que la fe lo menciona como un don. Y entonces les explicábamos esto a nuestros hijos. Y les decíamos, ciertamente la fe es algo que todos debemos de tener, como parte de los frutos del Espíritu, o como parte del fruto del Espíritu. La fe es algo que todos deberíamos tener. Pero aquella persona que tiene el don de fe es aquella persona que no solamente se conforma con la fe que debemos de tener, sino que va más allá de lo que podemos entender. Déjenme le explico algo más interesante. Alguna vez conocimos un hermano. Este hermano tenía el don de servicio, de verdad que lo tenía. De verdad, era un hermano que no podía ver a nadie hacer algo porque inmediatamente iba, yo le ayudo, yo estoy ahí, yo lo cambio, yo pinto. El hermano tenía ese don. Cuando pasó un tiempo y regresamos a esa iglesia, vimos al hermano sentado sin hacer nada, cuando todos andaban haciendo algo. Y se nos hizo tan curioso, me llamó mucho la atención. Yo lo había visto al hermano hace algún tiempo atrás, y el hermano era pero superactivo, era proactivo, andaba buscando qué hacer y andaba siempre haciendo algo. Después de un tiempo lo vi sentado y no hacía nada. Y yo me acerqué y sin tratar de hacerlo sentir mal, con las mejores palabras que pude encontrar, le dije, hermano, discúlpeme, hermano, yo antes lo veía a usted que andaba para arriba y para abajo, hermano, está enfermo, le pasó algo. Y el hermano me dijo, muy tranquilo, no, hermano, es que se me cansó el don. Se me cansó el don, dijo. Como que dijo, ya me cansé que nomás yo oigo. Como que se me cansó el don. Y aunque se oye gracioso, creo que eso es lo que pasa en la vida de los cristianos. Se nos cansa la fe. Nos cansamos de creer.
Ya me cansé de creer, hermano, y no ver que nada pase. Ya me cansé de creer. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque te están robando tu identidad. Por eso no crees ya. Por eso no crees que puedes ser sano. Por eso no crees que puedes ser libre. Por eso no crees que puedes tener el mejor matrimonio del mundo. Por eso no crees que puedes tener la mejor familia del mundo. Por eso ya te cansaste de creer que algún día te va a pasar a ti. Te cansaste de creer que algún día los doctores te van a decir, oh, hey, ¿qué le pasó? Oiga, hermano, hermana, señor, señora, ¿qué hizo? Porque no tiene nada usted. Te cansaste de creer que eso es posible. Te cansaste de creer que un día tu esposo o tu esposa va a ser la mejor persona del mundo que conoces. La persona que soñaste que sería. Ya te cansaste de creer. Te cansaste de creer que tus hijos regresaron al camino. Te cansaste de creerlo. Te cansaste de creer que Dios puede hacer muchas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo te está robando tu identidad. Por eso Pablo dice, y escribe ese texto que es tan importante: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Hermanos, es tiempo de recuperar nuestra identidad. Es tiempo realmente de ser crucificados con el Señor, de creer lo que el Señor dice en su palabra, de vivir por fe y de vivir en fe, de creer que Dios lo puede hacer todavía. Y cuando lo hagamos nosotros, vamos a tener tanta identidad que nuestros hijos y las personas que se han alejado nos van a ver y van a creer otra vez, porque vamos a hablar con autoridad como la autoridad que tiene un hijo de Dios. Y vamos realmente a creer quiénes somos y nos la vamos a creer, y entonces vamos a orar con fe y le vamos a pedir a Dios que haga milagros y que vuelva a hacer lo que hacía antes en nuestras vidas y que nos convierta en las personas que éramos antes. Pero todo depende de ti. Si le vas a creer al Señor y vas a volver a ser esa persona que eras antes y lo vas a hacer por ti, por tu familia, por lo que eres en realidad, o vas a dejar que el enemigo te siga robando tu identidad y le siga robando la gloria de Dios. De ti depende. Si vas a creer lo que dice la palabra de Dios y vas a creer en las palabras del Señor o en las palabras del enemigo que te está diciendo en este momento, no lo creas, eso a ti no te va a pasar, le pasa a otros. Mira, tú eres bien pecador, eres bien pecadora, a ti no te va a pasar, ya lo has intentado mucho. ¿Cuánto tiempo tienes orando por eso? Le pasa a otros, pero a ti no te va a pasar. O le vas a creer a Dios Todopoderoso y vas a dejar que comience a derribar fortalezas en tu mente. Y vas a dejar que el Señor comience a levantar torres de verdad diciendo: Dios, en ti todo puede ser. Tú eres el Shaddai, el Todopoderoso. Tú eres el León de Judá. Tú moriste en la cruz por mí. Tú todo lo puedes hacer, Señor. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Yo te creo, Dios. Dame la victoria en este asunto, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Si lo crees de verdad, ora al Señor ahí donde estás en tu lugar y díselo con tus palabras. Intercede por ti, intercede por tu familia, intercede por tu salud, intercede por tu matrimonio, intercede por tus hijos, intercede por el problema que estás pasando. ¿De verdad lo crees? Ora al Señor y pídele que te llene de fe. Pídele que te haga este texto que sea tuyo de verdad, que no solamente lo digas con la boca, sino que lo practiques con el corazón. ¿Lo crees? Ora al Señor, díselo ahí en tu lugar, con tus propias palabras.